Mientras en nuestro país empiezan a crecer los casos de coronavirus en forma sostenida, la situación en los países que nos rodean, en los países limítrofes, es cada vez más preocupante. Andrea, empezamos por Brasil, donde se produjeron 3.251 muertes, récord absoluto en las últimas 24 horas. Récord absoluto, desastre sanitario y nuevas mutaciones. Este último punto, sin duda, es lo que más preocupa en Brasil, porque era algo anunciado, decían los especialistas. Cuando se empieza a vacunar, poco, Brasil no tiene un ritmo de vacunación alta, pero se está vacunando. Y no hay ningún otro tipo de medida preventiva, nada, ni aislamientos, ni cuarentenas. Es un caldo de cultivo para que los virus generen cierta resistencia y se produzcan mutaciones. Esto es lo que está pasando. Si ya teníamos la cepa o la variante de Río de Janeiro y la variante de Manaus, ahora tenemos que hablar de la variante de Manaus con nuevas mutaciones. Sinceramente es algo que preocupa mucho a todo el mundo. Y un dato, hablábamos de los récords de muertes, Ariel. Sí. Las muertes producidas en Brasil la semana pasada constituyen el 25% de los decesos a nivel global en una sola semana. Impresionante los datos. Bien, acá pasamos a Paraguay ahora, donde son situaciones completamente diferentes, incluso con los planes de vacunación de unos y otros. Y sin embargo, la situación en Chile, por ejemplo, con Brasil, también empiezan a aparecerse a la hora de la cantidad de contagios que se vienen a dar, Andrea. La contracara de Brasil, decíamos en Paraguay. ¿Por qué la contracara? Porque ahí sí, cuarentena total a partir del sábado, la Semana Santa, en confinamiento. Paraguay tiene muy pocas vacunas aplicadas, apenas 14.000, y se están produciendo más de 2.000 casos diarios en una situación de colapso absoluto. Algo parecido a lo que empieza a pasar en Uruguay, donde ayer tuvimos un récord de contagio, 2.682 en un día. Y pasamos a Chile, con el 70% del país en confinamiento y un plan de vacunación que viene funcionando bien. Sin embargo, no alcanza para detener los contagios. Para nada, no alcanza, y de hecho se confina el 70% del país. Esto implica en un país de casi 19 millones de personas, 13 millones de personas, 13 millones y medio, entran en confinamiento absoluto. Las cuarentenas son dolorosas, no es lo que queríamos, dicen las autoridades chilenas, pero no nos queda otro remedio. Están muy complicados, crecieron en 2 semanas 35% los casos. No son números nada más lo que estamos dando, es un panorama de cómo están nuestros vecinos, nada más y nada menos que quienes nos rodean. Y ahí con los colores intentamos poner la situación. Por supuesto, lo que está en negro es lo que rodea a nuestra Mesopotamia, que es el sur de Brasil. Impresionante la situación. En Uruguay en estos momentos se está llevando una reunión muy importante con el presidente Lacalle Pou y sus ministros para determinar nuevas restricciones, para cerrar aún más lo que tiene que ver con la movilidad, sobre todo allí en Uruguay, e incluso hay colegios privados, los católicos, que ya están pensando en la vuelta a la virtualidad. Una situación compleja que no había atravesado en la primera etapa de la pandemia. Uruguay la está atravesando ahora.